Bienvenidos y muchas gracias por participar en este proyecto de ciencia y sociedad que con tanta ilusión se ha lanzado desde FIDE para tratar de acercar el mundo de la ciencia al mundo del derecho y de la economía. En el marco de este proyecto se van a organizar una serie de sesiones y se van a mantener diálogos con científicos relevantes del panorama español. Y hoy tenemos la suerte de contar con nosotros, con Eduardo Costas. Muchísimas gracias, Eduardo. Es un placer. Para quien no le conozcáis, Eduardo es doctor en ciencias biológicas, es catedrático de genética de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid y además es miembro académico de la Real Academia Nacional de Farmacia. El currículum de Eduardo es impresionante, con muchísimas publicaciones científicas en las más prestigiosas revistas del ámbito nacional e internacional. Y yo, Eduardo, me gustaría comenzar esta conversación que vamos a mantener esta tarde recordando a Pasteur, que decía que el científico no solamente tiene que descubrir la verdad, sino que tiene que ser capaz de anunciarla. ¿Por qué crees, Eduardo, que es tan difícil entender a los científicos y divulgar la ciencia? Yo creo que hay dos razones. La primera es que la ciencia es una actividad muy difícil, entonces eso hace que sea difícil explicarla. Nos cuesta mucho, además, a los científicos explicarla sin matemáticas. La ciencia tiene un componente matemático grande y la sociedad en general entiende poco las matemáticas, entonces nos cuesta explicarlo. Pero yo creo que sobre todo la principal dificultad es que hacer ciencia implica pensar de una manera diferente. Una persona normal, tradicional o un científico en su vida normal y corriente tiene una idea, busca pruebas que justifiquen su idea, el sesgo de confirmación, y le da importancia a esas pruebas que justifican su idea y no le hace mucho caso a las que no. Sin embargo, en la ciencia es justo al contrario. Yo tengo una hipótesis y hago todo lo posible por demostrar que esa hipótesis es falsa. Si no lo consigo, lo consulto con los colegas. Si no, lo mando a publicar donde el editor y un montón de revisores intentan ponerle pegas. Al final, la ciencia es una actividad colegiada donde un montón de gente intentó echar por tierra una idea. Y en realidad uno se acaba considerando casi un inútil de que no sea capaz de echar por tierra su propia idea. Entonces la ciencia tiene un componente muy diferente al cómo se hace lo normal, la vida normal, el conocimiento normal. Es difícil explicarlo. ¿Y qué se puede hacer para que sea más fácil entender a los científicos? Bueno, yo creo que ahora los científicos cada vez, la ciencia es también muy competitiva, hay muy pocos recursos, las carreras científicas cuesta mucho conseguir una posición, tal, pero ahora yo creo que los científicos somos conscientes de que tenemos que explicar a la sociedad un montón de problemas porque estamos metidos en una serie de problemas. Y cada vez hay más científicos que renuncian parcialmente a su carrera de ciencia por explicar. Y algunos yo creo que aprenderemos a hacerlo bien o aprenderán a hacerlo bien. Así que. Y desde tu punto de vista, Eduardo, aprovechando que te tenemos hoy aquí, ¿cuáles crees que son los desafíos más importantes a los que nos enfrentamos en la actualidad? Bueno, yo creo que nos enfrentamos a muchísimos desafíos. Uno de los desafíos más importantes es sin duda el calentamiento global, el cambio climático. La gente se preocupa pensando que va a cambiar un poco, va a llover un poco más, va a haber tal. A los científicos lo que nos preocupa es la pérdida de la estabilidad climática. Durante la mayor parte, el clima es estable desde hace 11.700 años. Por eso pudimos tener agricultura, etcétera, etcétera. Tú piensas que en el Pleistoceno, aquí donde estamos, llegó a haber hielo por encima. Pero no muchos años después era un desierto. Si el clima cambia tan rápido, no hay posibilidad de hacer ninguna actividad sedentaria. Los seres humanos tenían que moverse, desplazándose, buscando de latitud. Entonces, al final, el cambio climático es tremendo. En la transición del Pleistoceno temprano al Pleistoceno medio, se estima que murió el 99,7% de la humanidad en medio de nuestros ancestros humanos, ¿no? Por un cambio climático muy potente que hubo. Hay mucho, a lo largo de la historia de la vida en la Tierra hubo cambios climáticos, muchos de ellos no inducidos, ¿no? Pero el cambio climático es un problema grande. Otro de los problemas grandes es la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Compartimos vida con 8 millones de especies.
Muchas de ellas sabemos que cientos de miles son necesarias para mantenernos vivos y eso es otro problema. Otro de los grandes problemas es la contaminación. E indudablemente, pues yo creo que ahora estamos especialmente concienciados de las pandemias que pueden venir. Tal vez estos sean problemas desde el punto de vista biológico, ¿eh? Hay otros desafíos tecnológicos emergentes y tal, pero aquí hablamos de ¿Crees, esto. Eduardo, has identificado los grandes desafíos que existen desde el punto de vista biológico? Mi pregunta es, ¿tú crees que la ciencia tiene capacidad de reaccionar a la velocidad suficiente como para responder o dar respuesta o buscar soluciones a esos desafíos que se plantean? Hay más científicos vivos trabajando que en toda la historia de la humanidad. Yo creo que sí, y en eso soy optimista. El problema es que hay que ser suficientemente conscientes de que nos jugamos mucho y hay que hacer caso. Eso es lo que probablemente ya dude más, porque estamos asistiendo a un momento en el cual mucha gente con un poco de información cree que en cualquier campo, ¿no? Cualquier gente opina sobre un juez, no sé qué, otros opinan, pero eso, en general, cualquier persona leyendo 4 cosas opina sobre temas extraordinariamente complejos. Lo malo es que esa gente acabe decidiendo, ¿no? Entonces eso sí que puede ser un problema. Claro, y por eso es tan importante tener una información precisa para poder buscar soluciones, ¿no?, a esos problemas que se plantean y también luchar contra la desinformación. Efectivamente, ahora cualquier persona puede publicar sus ideas en una red social y aunque no tenga ninguna base científica, que haya muchísimas personas que le crean y que confíen en eso que ha dicho. Por eso, tú que has mencionado el cambio climático como uno de los grandes desafíos, me gustaría que me dijeras qué le contarías a los negacionistas, a los que discuten la existencia del cambio climático y piensan que es algo irreal, para convencerles de lo contrario. Fíjate, el cambio climático fueron predicciones que hicieron científicos hace más de 100 años. El premio Nobel Svante Arrhenius ya lo previó y es una cosa conocidísima hace muchísimo tiempo. A muchas empresas de tecnologías fósiles y tal les convino fomentar el negacionismo. Piensa que cualquier predicción sobre el cambio climático se basa en cientos de miles de millones de datos, ¿no? Cientos de miles de millones de datos. Por ponerte un ejemplo, nosotros hicimos un pequeño informe sobre el cambio en el estuario del río Guadalquivir, un pequeño informe que además acabó en el Supremo, tuvo muchos problemas. Ese informe estaba avalado por 88 millones de datos, ¿no? Entonces, al final, la capacidad científica, el consenso científico es enorme. Tú piensas que los 20.000 trabajos más importantes que existieron sobre el cambio climático, solo uno fue negacionista y al final dijo que se había equivocado, reconoció. O sea, es un consenso científico tan grande como que la Tierra es redonda, o indudablemente un consenso científico mayor que la mayoría de las teorías del espacio o de la física cuántica o tal. Entonces es un problema muy serio y un problema muy medido, un problema al que nos enfrentamos. Lo que es un problema enormemente difícil, donde trabajan un montón de expertos. Nadie puede entender, leyendo 4 cosas de divulgación, una cosa de este estilo, que son principalmente modelos que para entenderlos requieren un conocimiento matemático potentísimo, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, y te has referido también, Eduardo, a la pérdida de biodiversidad como uno de los grandes desafíos que existen. España, todos sabemos que es un país muy rico en biodiversidad. ¿Este problema, este desafío es especialmente relevante en un país como España? ¿Tú crees que estamos en una posición más vulnerable que otros países en materia de biodiversidad? Primero, sobre la pérdida de biodiversidad, el principal problema es que imaginémonos que llevamos un coche a una isla del Pacífico perdida, donde nadie vio un coche y le enseñamos a conducirlo a los indígenas. Entonces esos indígenas empiezan a conducirlo, le enseñamos a echar gasolina y nos vamos. Entonces un indígena dice, saco el asiento de atrás y lo uso de sofá en mi casa, el coche sigue funcionando.
saco los cinturones de seguridad y con ello me hago una mochila. Le quito esta cosa, tal, el coche sigue funcionando hasta el momento en que quite una pieza fundamental. No conocemos perfectamente cómo funciona el mundo. Lo que sí sabemos es que hay cientos de miles de especies que son necesarias para completar los ciclos biogeoquímicos, reciclar todo, tal. Y estamos extinguiendo especies sin saberlo. Somos los indígenas que estamos quitando piezas del coche, que en principio nos viene bien. Yo quito el asiento de atrás, al coche no le pasa nada y tengo un asiento en mi casa. Pero el día que quite la batería para iluminar mi casa y las luces, el coche no arranca. Eso es el problema más importante que puede pasar. España es un paraíso de biodiversidad, pero tenemos muchos problemas típicos ya que acuciamos un problema normal. Es un país mediterráneo con grandes crisis hídricas, sequías y grandes lluvias. Entonces, acuíferos como el de Doñana, el de Tablas de Daimiel y tal, están sobreexplotados. Lo que no tiene mucho sentido es que países del centro de Europa decidieron no cultivar allí frutos rojos y tal, frutos que son muy consumidores del agua, y nosotros los cultivamos en Andalucía, que es escasa de agua, ¿no? Entonces eso es indudablemente un problema. Hay mucha pérdida de biodiversidad que además no tenemos en cuenta. Los páramos es un lugar enormemente rico y nosotros no lo valoramos lo suficiente, ¿no? Entonces, pues ejemplos. Ejemplos que, por ejemplo, en la exposición de Sebastián Salgado de Amazonia, sí, yo creo que reflejaba mucho, ¿no?, el expolio a sí, la naturaleza, sí, y las consecuencias devastadoras que tenían en otras zonas, pero que en España, pues yo creo que, como bien dices, tiene una especial relevancia. Yo creo que ahí por eso la sensibilización es especialmente importante, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí hay mucho camino por andar y mucho margen de mejora. Te has referido también, Eduardo, a la contaminación como un gran problema ambiental y un gran desafío. Pero dentro del término contaminación, ¿a qué te estás refiriendo exactamente? Bueno, nosotros liberamos en la naturaleza sustancias peligrosas que se van bioacumulando a lo largo del ecosistema y tal, y acaban llegándonos. Fíjate, la gente puede estar... tenemos que tener beneficio económico por encima de todo. Yo te hago un argumento. De quienes nos escuchen, la mitad padecerán un cáncer en su vida. Muchos de ellos morirán tras meses o años de guerrear contra el cáncer, llevando muy mala vida. Probablemente el 80% de esos cánceres vienen de la contaminación. ¿Vale la pena? De la contaminación ambiental. De la ambiental. Sí. Pero relacionada con la calidad del aire, con muchas cosas, con la calidad del agua, con la calidad del aire, con la calidad del suelo, con el amianto. Ya Galeno sabía que el amianto era enormemente tóxico y morían los esclavos que trataban con el amianto. Gente a sabiendas de tal, por hacer dinero, trabajó con metió el amianto en muchos sitios. Ahora cuesta mucho eliminarlo. Nuestras ciudades están llenas de amianto. En España murió un montón de gente de amianto. Tú piensas que en Estados Unidos quebraron docenas de empresas por haber... Las indemnizaciones judiciales al amianto llevaron a la quiebra a un montón de gente, y no me acuerdo, pero hay miles de juicios pendientes por el amianto a ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos ante problemas que claramente no valió la pena contaminar, fue una riqueza efímera y tal. España está contaminando sus aguas dulces, eutroficándolas por nitratos y por fosfatos, simplemente en tiempo porque no se depuraban bien las aguas residuales, y ahora porque no se depuran bien efluentes ganaderos o efluentes agrícolas, principalmente ganaderos. Con gastar unos pocos céntimos más por kilo de carne y tal, algo que no tendría problema, viviríamos mucho mejor. Como contrapartida, pues eso, toda esa agua contaminada nos sale muy cara depurarla, tenemos mucho problema y es un riesgo para la salud, ¿no? Entonces, la verdad es que económicamente, como la contabilidad va por separado, empresa a empresa y tal, pero si hiciéramos una contabilidad global no salen las cuentas de la contaminación, ¿no? Sí, porque tú has hablado y has relacionado contaminación y salud, que es una realidad que está totalmente vinculada, pero no sé si existe una clara concienciación de lo que estás diciendo en ámbitos a lo mejor muy llamativos, en donde está acreditado que una determinada sustancia
dañina para la salud, sí, pero hay muchos productos que estamos consumiendo y que estamos utilizando y que además de contaminar pueden perjudicar de una forma grave nuestra salud. Y muchos simplemente porque no lo sabíamos. Nosotros estuvimos a punto de extinguirnos. La época de más problema de los seres humanos fue con los CFCs. Soltamos CFCs, hicimos el agujero de ozono y tal, pero enseguida paramos y gracias a eso nos salvamos. Otros productos con los que tendremos problemas son los microplásticos. A nadie se le ocurrió que en aquel momento podían ser dañinos, que el hacer plástico iba a acabar en microplásticos que podrían llegar a ser muy dañinos. Y entonces, bueno, a menudo metemos la pata por desconocimiento. Tú piensas que la ciencia moderna tiene muy pocos años, ¿no? Entonces, dentro de 100 años o 1000 dirán, mira que eran burros en el siglo XXI, ¿no? Entonces, eso es normal. Y también relacionado con la salud y con la contaminación, ¿tú crees que un estado de contaminación malo, un estado ambiental malo, contribuye o facilita que haya más pandemias como la que vivimos en el año 2020? Fíjate, principalmente la extinción de especies, la pérdida de la biodiversidad es una causa de la pandemia. Te hago un razonamiento curioso. Imagínate que tú eres un virus o una bacteria que crece sobre un animal y llevas 1 millón de años adaptada y te va muy bien contagiando a ese animal. Pero ese animal está siendo llevado a la extinción, entonces a ti te vendría muy bien dar el salto y contaminar e infectar gallinas, humanos, vacas. La evolución favorecerá cualquier tipo de mutación, como pasó en el coronavirus, para dar el salto. Ese tipo de zoonosis es a los que nos vamos a enfrentar. Lo que la gente no es consciente, y vale la pena que entren en programas de vigilancia epidemiológica como Gideon o alguno de estos, lo que no es consciente es que a lo mejor una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, en algún punto del planeta se desata algo que puede ser una pandemia muy grave. Simplemente se consigue controlar gracias a que hay muchísima gente, veterinarios, médicos, sanitarios, que están dedicados a eso. Pero muchas veces se nos va de las manos y sin duda se nos irán de las manos muchas, ¿no? Lo de la COVID tuvimos mucha suerte porque no fue una pandemia muy mala, pero podría ser mucho peor y podría venir, ¿no? No hay duda alguna de que vendrán muchos problemas, muchas pandemias, pueden venir en cualquier momento, es algo que no controlamos. También estamos mucho mejor preparados para hacerle frente, ¿no? Indudablemente. Fíjate el éxito de la rapidez de la vacuna del COVID. Por primera vez se usó una vacuna de RNA que no se había utilizado nunca en seres humanos, sí en animales, ¿no? Se respondió enormemente rápido. También piensa la idiotez que después de que hubiera vacuna, la mayor parte de la gente que murió era porque se negaban a vacunarse. Entonces, pues, precisamente quizá por esa desinformación, ¿no?, de la que hablábamos antes y de esa necesidad de contar con fuentes fiables ahora que proliferan tantas fuentes, tantas noticias que no podemos contrastar, ¿no? Pero una fuente fiable es siempre mucho más complicada que un bulo que corre en Internet. Entonces yo soy pesimista a ese nivel. Eres pesimista en cuanto a la información, pero en cuanto a la situación ambiental, que es sobre la que estamos aquí. Mi pregunta para ti, Eduardo, es, ¿tú crees que hay esperanza? ¿Hay esperanza y podemos aspirar a tener un mundo ambientalmente mejor? Sí, claramente. Sin duda, rotundamente. Sin duda alguna. Los seres humanos nunca vamos a ver, nunca nadie vivió tan bien, nunca nadie vivió tan bien. Hay muchas partes del mundo donde la gente vive mal, pero antes vivían peor, nunca vivimos tan bien. Nunca tuvimos tanto acceso a la información, a la inteligencia, a la cultura, a la tecnología. Podemos enfrentarnos a los problemas y podemos ganarlos. Lo que sería absurdo es que perdiéramos, pero podemos perder solamente si dejamos que la estupidez decida, ¿no? Entonces entiendo que la fórmula que propones para reaccionar ante esos retos, ante esos desafíos,
es apelar a la inteligencia. Claro, yo no sé absolutamente nada de justicia, nunca tuve problemas y las pocas veces que fui de perito, incluso lo pasé mal porque una vez me tuvieron ahí aislado y yo le decía al guardia, oiga, que yo no soy el condenado, no soy el que van a juzgar, cállese, cállese. Bueno, pues un poco, yo no tengo duda alguna de que preferiría ser juzgado por un juez profesional que por un juzgado popular, no tengo duda alguna. Pues yo creo que con tu mensaje optimista de que hay esperanza, de que podemos hacer que este mundo sea mejor, damos por concluida esta charla, aunque tendría muchísimas más cosas que preguntarte, pero yo creo que tendremos ocasión de seguir conversando con Eduardo y con otros científicos en FIDE, y así que quiero concluir esta conversación dando de nuevo las gracias a Eduardo, a FIDE, a esta iniciativa, y esperando que os haya resultado tan interesante como a mí este diálogo con un científico tan relevante como Eduardo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a FIDE por permitir que los científicos nos expresemos y podamos hablar. Gracias.